En junio de 2018, en Cantabria por la mañana, teníamos el placer de conocer a Laitz Leceaga con El bosque sabe tu nombre. Pues bien, un año y medio después aproximadamente, esta autora regresa con Las hijas de la tierra. Muy buenos días, Laitz. Hola. Qué placer, te comentaba antes de empezar la entrevista, qué ilusión me hace que vuelvas a Popular Televisión con lo que es tu segunda novela. Vaya, muchas gracias. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho ahora en la segunda novela, ¿verdad? De alguna manera, volver a encontrarte con todas esas personas que te acompañaron un poco en la primera vez, ¿verdad? Es muy bonito volver a encontrártelos. En unos minutos me gustaría también preguntarte por El bosque sabe tu nombre, porque has cosechado muchísimos éxitos y quiero que ustedes sepan solo algunas de las cosas que dicen de ese primer trabajo, pero bueno, nos centramos en Las hijas de la tierra. ¿Qué historia nos va a contar Laitz Leceaga en esta ocasión? Pues te diría que Las hijas de la tierra es la historia de una familia de 3 hermanas protagonistas, ¿verdad? En un momento en el que se produce ese boom, esa industria del vino en la zona de La Rioja, en la que empieza de alguna manera a coger carrerilla, a desarrollarse, ¿verdad? Para convertirse en la industria que conocemos a día de hoy. Y esas 3 hermanas protagonistas son de la familia de unos bodegueros realmente poderosos, de unos terratenientes de la zona. Entonces, bueno, sin destripar demasiado, su familia guarda un secreto, un gran secreto, y cuando ese secreto sale a la luz afectará por completo no solo a las vidas de esas 3 hermanas protagonistas, sino también del resto de las personas que viven allí en la zona. Y ahora la pregunta que me viene a la cabeza es ¿cómo se te ha ocurrido esta historia? Sí, es curioso porque además tenía la primera idea, la primera semilla, ¿verdad?, de la que sigue creciendo la historia, ya la tenía, era esa imagen poderosa de esas 3 hermanas pelirrojas, un poco como la chica de la cubierta del libro, ¿verdad? Entonces sucedió durante un viaje de promoción precisamente de mi novela anterior, del bosque sabe tu nombre. Entonces, cuando llegué a La Rioja, vi ese cielo abierto tan precioso, esa tierra, esas grandes casas de piedra, y de alguna manera tuve claro que esa historia que ya empezaba a crecer en mi cabeza, que esos personajes que ya empezaban un poco a cobrar vida, habían encontrado el escenario, habían encontrado el lugar en el que tenía que desarrollarse la nueva historia. Cuando te vienen todas esas ideas a la cabeza, porque me imagino que, bueno, siempre se ha dicho que la inspiración puede venir en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿eres de las que vas tomando notas, lo apuntas en el teléfono, lo retienes todo en la mente? ¿Cómo funciona el cerebro de Laitz Leceaga? Es curioso porque yo me considero una escritora como realmente... A mí me gusta mucho tomar notas, ¿verdad? La inmediatez de la nota, ¿no? Sí, de las notas, del cuaderno. Yo siempre llevo bolígrafos encima. Y antes de sentarme a escribir, de sentarme propiamente al teclado, para entendernos, ya tengo, bueno, pues cuadernos llenos con resúmenes, con sinopsis, con escaleta. Entonces, de alguna manera, antes de ponerte a escribir, antes del proceso de empezar a teclear la historia, ya tengo claro el final, veo perfectamente hacia dónde van a ir, cómo va a terminar, cómo va a ser el desarrollo de esos personajes. O sea, antes de concluir la historia, lo que estás escribiendo, ¿ya tienes claro cuál va a ser el final? Sí, siempre, siempre. Yo soy de esos autores que ve perfectamente cuál es el final de la historia. Sí. Y desde ahí se va como conformando claro, el resto. Sí, desde ahí, además yo creo que hablando siempre desde mi propia experiencia, cada autor tiene su método y su forma, y hablando desde mi propia experiencia, es imprescindible para mí, en mi caso, cuando se trata de una historia con muchas tramas, con muchos personajes, con muchas subtramas, realmente el lector espera, y tú le debes, como el autor, le debes cerrar todas esas tramas, esas subtramas. Claro, el lector necesita esa promesa de que realmente el tiempo que está invirtiendo en tu historia, claro, angustia, es que eso es terrible como lectora, yo también como lectora lo odio, claro, sí. ¿Qué nos puedes contar de esos personajes, de esas mujeres? Pues curiosamente, cuando empecé un poco a investigar, una vez que ya tuve claro el momento, el lugar en el que tenía que suceder la historia, me encontré con que muchísimas de aquellas primeras pioneras, de aquellos primeros empleos que empezaban a nacer un poco a la sombra, ¿verdad?, de esta nueva industria que empezaba a crecer, habían sido ocupados por mujeres que hasta ese momento tenían otro trabajo, otras tareas en su casa, con su familia, y de alguna manera todos aquellos primeros puestos de trabajo fueron ocupados por todas esas mujeres. Entonces, cuando fui a la zona a investigar sobre el asunto, me encontré que de alguna forma lo único que quedaba de todas ellas era el recuerdo del hijo de su hijo, de su hijo. Entonces, de alguna manera, al contar esta historia, quería traerlas al presente, de alguna forma. Sí. Hacer como un guiño también, quizá incluso a la situación de la mujer hoy en día.
Claro, al final es inevitable, ¿no? Estás escribiendo una historia, la historia sucede a finales del siglo XIX, entonces si la estás contando a través de los ojos de una mujer o de de un grupo de mujeres, resulta casi inevitable hacer esa reflexión, hacer ese guiño, como tú bien dices. Sí. Te hacíamos referencia, ¿no?, a tus costumbres, tus usos a la hora de escribir esas notas, siempre llevas bolígrafos. ¿Cómo ha sido la labor de investigación para esta novela? Pues el primer acercamiento siempre, en mi caso, siempre es a través de Internet, y una vez que ya tienes Internet es realmente una gran fuente, una fuente muy buena de datos, pero una vez que ya tienes clara la idea, a mí me gusta ir al lugar, me gusta ir al sitio, me gusta ver el paisaje, hablar con la gente, ¿verdad? De alguna forma poder estar ahí para poder recrearlo después. Entonces la verdad es que tuve la oportunidad de viajar varias veces a la zona de La Rioja y de La Rioja Alta, bueno, pues para poder investigar. ¿Conocías esa zona previamente? Sí, la conocía, sí, la conocía. ¿Ya eras habitual? Ya era habitual ya de la zona. ¿Y por qué Las hijas de la tierra, para dar título a este libro? Es curioso porque mucha gente me pregunta el porqué del título, y ya a modo de curiosidad te diré que en la página 60 viene exactamente la explicación de por qué, el título. Tenemos que irnos directamente hasta la página Pero 60. No vamos a destripar nada, si nos vamos directamente por curiosidad hasta la página 60, ¿no? Vas a destripar. Pues no vamos a destripar, no vamos a destripar. El bosque sabe tu nombre, como decíamos, esa primera novela bueno, de la que se ha llegado a decir, y voy a leer textualmente solo 3 cosas. El debut literario del año, un novelón sobre mujeres poderosas que apunta a fenómeno editorial. Quédense con su nombre porque es la autora del momento. ¿Cómo se queda Alaitz Leceaga con comentarios, con críticas como estas, después de su debut con El bosque sabe tu nombre? Es muy bonito todo lo que sucedió con El bosque sabe tu nombre, la respuesta no solo de la crítica especializada, de todos los medios, de todos los compañeros, sino también de todos los lectores, que de alguna manera, no solo aquí en España, sino en los países de Europa en los que se ha traducido, en Latinoamérica, en los que se producía esa reacción, ¿verdad? Esa emoción, ese llevarse con los personajes de alguna manera, vivir a través de la historia, ¿no? Yo lo recuerdo como algo bonito y como algo que todavía a día de hoy sigue sucediendo, porque muchos lectores se me acercan o me escriben y me siguen hablando todavía del bosque sabe tu nombre y de sus personajes. Sí. Que recomendamos a todo el mundo, sin duda, que se hagan con un ejemplar del bosque sabe tu nombre. Un libro del que se han adquirido los derechos para hacerlo serie, para hacerlo película. Sí, hay un proyecto audiovisual en marcha, sí, es cierto. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Y después de ese éxito del bosque sabe tu nombre, ¿qué esperas de este segundo proyecto de Las hijas de la tierra? Pues como autora siempre esperas que los lectores, que esa reacción de emoción, de dejarse llevar, se repita. Lógicamente, tú lo que quieres es que la historia que tú has escrito de alguna forma siga viva en todos los lectores y que ellos te hablen de ello o lo comenten con otras personas. Esa es la parte, yo creo, la parte más bonita como autora, ver cómo tu historia, cómo tus personajes, de alguna manera cobra vida un poco después con ayuda de los lectores. Antes de empezar, me comentabas, porque yo te hacía referencia, que hace 1 año y medio estabas aquí presentando El bosque sabe tu nombre. Al año y medio la tenemos con esta segunda novela, ya que es una realidad, encima de la mesa. Tenías ya esa idea, me comentabas que había una idea dentro de ella, que la tía que tenías que contarla, que hoy es una realidad. ¿Tienes ya otra idea latiendo ahí dentro para lo que va a ser tu tercer libro? Sí, actualmente estoy trabajando en una nueva historia, una historia que además tiene los elementos que han hecho tan querido y tan popular El bosque sabe tu nombre y Las hijas de la tierra. Alaitz Leceaga, te esperamos muy pronto, porque va a ser muy pronto, acuérdense de esto que estoy diciendo, con ese tercer trabajo. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias.